Aquí estamos, amigos, muy buenas tardes ya, hoy martes 1 de noviembre, iniciando el mes con un tema muy importante. Con ustedes, Patricia Pérez, hoy como siempre viene acompañada de profesionales de la salud que nos van a tratar acerca de un tema que es muy importante porque, bueno, antes que nada es la muerte súbita, ¿verdad que sí? A veces tenemos a alguien que queremos mucho o que simplemente vamos pasando y de repente sufre, uno piensa que es un infarto que le dio, pero hay tiempo de salvarlo, ¿verdad que sí? Entonces para eso está conmigo el doctor Conalto Collado, que es presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y la doctora Elaine Núñez, que es cardióloga, señores, y también electrofisióloga. Bueno, así que sí. Correcto. Estos términos uno como que se le enreda la lengua, pero lo dije bien. Y además ella es presidenta del Consejo de Electrocardiología y Arritmia de la Sociedad Dominicana de Cardiología, ¿verdad? Electrofisiología. Lo pude decir. Sí, correcto. Lo pude decir. Así que bienvenidos, por favor, saluden a nuestra audiencia de la Ruta 101. Bueno, muy En esta buenas plataforma tardes. digital que tenemos en Facebook. Muy buenas tardes a nuestra amiga Patricia, que tuvo la gentileza, y a todos los que nos siguen en este prestigioso medio de comunicación, acompañado de la doctora Elaine Núñez, quien es también una distinguida cardióloga y arritmióloga. Y hoy estamos promocionando, o quizás enseñándole al público qué es la muerte súbita. La muerte súbita es la muerte inesperada o traumática en una persona que cae de repente al piso y que aparentemente está en un estado de salud y ha sido vista en las últimas 24 horas como una persona que se tilda como sana. Generalmente, una hora antes puede haber sentido algún síntoma como un escozor en el pecho, una pérdida del conocimiento, puede haber tenido algún tipo de fatiga, es decir, que pueden haber algunos síntomas que se pueden identificar hasta una hora previa, pero una vez se desarrolla, si no existen los aditamentos necesarios, esto es progresivo. Desde tiempo inmemorial, hace 4.000 años, ya en Egipto, en el papel de Ebers decía, en los papiros de Ebers decía que ya toda persona que tenía un dolor en la parte izquierda del corazón, del tórax, en la parte izquierda del brazo izquierdo, ya era un candidato probablemente a tener una enfermedad tipo declarada hacia la muerte, ya se estilaba como muerte, porque se relacionaba con este concepto. Y también los chinos, 2.500 años atrás, decían que la intermitencia del pulso condicionaba a que probablemente la muerte súbita estaba relacionada con un tipo de arritmia, el pulso irregular. Esto es así porque es un problema básicamente que lo produce la fibrilación ventricular en un gran porcentaje de los casos y en otros casos la taquicardia ventricular. ¿Qué son estos? Son fenómenos caóticos eléctricos que el corazón pierde su ritmo normal o su cadencia, como si tuviera un pelotón de soldados que caminaran todo a paso doble y se salieran tres de repente y romperían el pelotón. Doctora, antes de que te continúe, yo quisiera saber, porque tú sabes que eso no puede como extenderse mucho, o sea, por el tema de que se queda grabado en un video. Correcto. Yo quiero que la doctora me diga en este caso, es prevenible la muerte súbita y en caso de, o sea, ¿qué pueden hacer las personas? Porque si a ti te pasa eso, yo no sabría qué hacer. ¿Qué uno debe hacer? Sí, mira, muchas gracias Patricia, y has hecho una pregunta fundamental. En el contexto de la muerte súbita, lo más importante es tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente de tener una muerte arrítmica, porque una vez ha sucedido el hecho, la posibilidad de recuperar a ese paciente es muy baja. Es muy baja. Es muy baja. ¿Por qué? Porque, como bien decía el doctor Donaldo Collado, existen trastornos del ritmo cardíaco que en pocos minutos pueden dar al traste con la vida del paciente y no ser una muerte súbita recuperada, sino una muerte definitiva, o sea, del paciente. ¿Qué tiempo estimado debería una persona actuar? Por ejemplo, usted se cae. ¿Qué tiempo tengo yo para intentar salvarle la vida? En lo que llega alguien Por cada minuto que pasa y una vez se inició el evento, se va perdiendo 10% de la vida. De tal manera que a los 5 minutos, el 50%, y a los 9 minutos, prácticamente el 90%. Wow. O sea que si tú no tienes una intervención inmediata, por eso queremos enseñarle al público qué debemos hacer, y tal vez la doctora le puede explicar un poquito mejor, porque es importante que sepa el ser humano. Hay unos dispositivos que se llaman desfibriladores, que en la cadena de supervivencia, como decimos, o de que esa gente sobreviva, son importantes, pero hay otras medidas también que son erróneas. Sí, lo más importante es identificar, como bien mencionaba anteriormente, cuáles son los pacientes que tienen riesgo de presentar un evento súbito cardíaco.
y reconocer cuáles son estos factores para tratarlos oportunamente. Dentro de ellos tenemos la hipertensión arterial, la dislipemia, la obesidad, o sea, No, la dislipemia, que es problema de grasa, de trastorno de los lípidos, o sea, trastorno del colesterol, los triglicéridos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, todos son factores que condicionan a la aparición de eventos cardiovasculares que en un 80% de los casos, la cardiopatía isquémica, que es una consecuencia de todos estos trastornos, es la causante de la muerte súbita cardíaca. Pero una vez ha ocurrido el hecho, es importante, lo primero y lo fundamental es pedir ayuda. Pedir ayuda. En este caso, me imagino que es el 1911. Exactamente. Y inmediatamente tratar de iniciar medidas de reanimación básica, que fundamentalmente consiste en el masaje cardíaco. Si bien es cierto que estos trastornos que causan la muerte súbita son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que son trastornos de un ritmo cardíaco que necesitan de un dispositivo que es un desfibrilador para revertirlos o tratarlos, la compresión cardíaca ayuda a mantener la circulación. ¿Cuáles son algunas de las principales secuelas que sufre que padece una persona que haya sido víctima de una muerte súbita? Fíjate, si el paciente tiene alguna cardiopatía asociada, las consecuencias que vienen del hecho van a ser principalmente relacionadas con la entidad. En el caso, por ejemplo, de la cardiopatía isquémica, si el paciente debe ser, o sea, la cardiopatía isquémica es cuando el paciente le da un infarto cardíaco, que se ocluye una arteria coronaria, se ocluye una de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón, el tejido a la cual esa arteria debe darle sangre, eso se necrosa, se afecta y eso hace que disminuya la capacidad del corazón de bombear la sangre en cada latido. Si el paciente tiene un territorio del corazón afectado muy amplio, la potencia del corazón o la fracción de eyección, que nosotros llamamos en términos médicos, va a ser mayor. Y a mayor disminución de la fracción de eyección, el paciente puede tener más síntomas de insuficiencia cardíaca o incapacidad de ese corazón a adaptarse a las necesidades. Es el paciente que se cansa mucho cuando hace algún esfuerzo, cuando hace alguna actividad cotidiana. Esas son de las principales manifestaciones. Pero también podemos tener otros trastornos que, dependiendo del tipo que sea, podemos tener alguna manifestación u otra. Lo más relevante es tratar de identificar en los pacientes cuáles son los factores de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular, el paciente hipertenso, el paciente diabético, el fumador, el obeso, porque son los factores que se han relacionado más con tener evento cardiovascular y muerte súbita. ¿Hay edad para, o sea, un rango de edad en el que una persona esté más propensa? Sí, mira, realmente se ha dividido la edad, quizá base es 35 años. 35. Por encima de 35 años se relaciona con lo que dice la doctora, que es el 90% de la cardiopatía isquémica. Y por debajo de 35 años realmente son enfermedades hereditarias genéticas, que ahí están las canalopatías, que son problemas eléctricos del corazón por mutaciones que se producen a nivel de proteínas y ciertas situaciones que manejen los iones, sobre todo de sodio y potasio, en la membrana celular del corazón. Enfermedades estructurales como son la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, anomalías de las arterias coronarias. Esto generalmente se produce en personas por debajo de 35 años. Merky, si tú no puedes ayudar, ven acá un momentito para que tú no leas lo que dice ahí, porque yo estoy ciega. Porque esto es en vivo, las personas hacen preguntas y comentarios. Entonces, quisiéramos que él nos ayude. Sí, porque como somos tres, no cabe. Y algo muy importante con lo que mencionaba el doctor, y es que la incidencia aumenta en los extremos de la vida. En los pacientes jóvenes se ven estas alteraciones que él citaba posteriormente, como es la hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho,
pero en los de mayor edad los factores más asociados son la enfermedad cardíaca asociada a la cardiopatía isquémica. Y para definir esos conceptos, la displasia lipogénica no es más que una sustitución del tejido de ventrículo derecho, que es el ventrículo menos fuerte, por grasa y tejido fibroso. La displasia, el miocardiopatía hipertrófica es el corazón se forma como un mollero con pérdida de su estructura lineal desorganizada, y la anomalía de la arteria coronaria son nacimientos anormales que tienen en ciertos sitios, que son las arterias que van a alimentar la sangre del corazón, que están en rutas no adecuadas de nacimiento y producen alteraciones también de este tipo. Vamos a escuchar lo que dice nuestro amigo Melqui Cerera Belino, que nos va a leer los comentarios y preguntas de nuestros espectadores. Tenemos ahí el comentario de Noris Cuevas, y ella dice que es Noris Cuevas desde Boston, y pregunta: ¿usted cree que es justo que un paciente dure una semana en un hospital porque la doctora le mandó a hacer un estudio y había que esperar que ella estuviera para leer el diagnóstico? Bueno. Me mandó a hacer un estudio, y porque ella no estaba en el hospital, mi mamá duró una semana en el hospital. Eso fue en el hospital de Asua. Lo que pasa, bueno, en este caso es muy válida su preocupación, pero de todas maneras quisiéramos que su pregunta estuviese orientada al tema que estamos tratando, que es respecto a la muerte súbita. Es bueno también que lo haga público, porque así las autoridades van tomando quizás un poquito más de sensibilidad y conciencia en el asunto, pero en este caso no podemos dar respuesta. Y la próxima pregunta, Maggie, te dice, creo que la misma gente que no, sí, creo que la misma persona. Perfecto, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y muchísimas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto y la muerte súbita? Porque es como, si muerte súbita que se murió, y el infarto también se murió, entonces Sí. Explícame ahí un poco. El infarto es cuando se tapa o se ocluye una de las arterias o más de una de las arterias que irrigan el corazón. El corazón funciona porque tiene electricidad, pero además de eso tiene las arterias coronarias, que son las que le dan irrigación, o sea, que le aportan los nutrientes al corazón propiamente dicho. Cuando se tapa o se ocluye una de esas arterias coronarias es cuando se produce el infarto. Y ahí no hay nada que hacer. Sí, No, sí. depende, Sí, sí. claro que sí, depende del tiempo que tarde el paciente en presentar los síntomas y acudir al médico. Mientras más temprano el paciente o el enfermo que presente esa situación es destapado, la arteria coronaria, reperfundido, revascularizado, menor tejido cardíaco es afectado. O sea, se dice que el tiempo es músculo, en el sentido de cuando tenemos un infarto, como dice la doctora, y hoy en día existe un procedimiento que se llama cateterismo, que ya lo mencionó, que es como si fuera una tubería que tenemos, que es la arteria coronaria, y se introduce un cable para dilatar esa oclusión y poner muchas veces un dispositivo que se llama stent, que es algo de metal, para tratar de romper el coágulo. Eso se debe hacer en los primeros 90 minutos. Wow. Y muchos dicen que no más de 4 horas, otras escuelas avanzan hasta las 12 horas. De todo modo, por eso le decía que el tiempo es músculo. Mientras más temprano, como dijo la doctora, se interviene, menos probabilidad de que exista daño a nivel muscular y más facilidad de que el corazón haga su función contrátil de golpe. Eso es lo que se llama un infarto agudo al miocardio. Ahora bien, la muerte súbita, como bien lo definía el doctor Donaldo Collado al inicio de nuestra participación, es cuando el paciente estaba aparentemente sano y en una hora o menos ocurre todo lo relacionado con la muerte arrítmica o la muerte súbita cardíaca, que fundamentalmente se deben a una taquicardia ventricular o a una fibrilación ventricular, que son trastornos del ritmo cardíaco que hacen que el corazón se contraiga de forma rápida y desorganizada. Bien, muchísimas gracias por la aclaración. Pero hay algo muy importante, muy básico para salvar vidas, que entiendo no se enseña en las escuelas públicas, no se enseña en los colegios privados, no sé, pero yo soy soy periodista y no tengo idea de cómo hacer una reanimación. Si yo ando con una compañera o un compañero, estamos en una fiesta o estamos en una piscina y de repente le da una muerte súbita, yo no sabría qué hacer, más que llamar a las autoridades. Pero en el tiempo que se toma la ambulancia en llegar, fácilmente yo pudiera salvar la vida a la persona que está conmigo, pero no sé cómo hacerlo. Sí, Entonces, ¿qué ustedes, como son los responsables, usted que es de la Sociedad Dominicana de Cardiología y usted que es del Consejo de Electrofisiología y Arritmia, ¿verdad? Otra vez lo dije.
¿Qué se está haciendo? Y además, ¿qué demandan ustedes de las autoridades de salud pública para que esto sea una campaña de que uno pueda salvar vidas? Fíjate, eso es un planteamiento muy importante, Patricia, y es una gran preocupación de la sociedad y yo creo que de los médicos en sentido general, porque en otros países desde temprana edad se le educa al niño lo que es la reanimación básica. Es una gran problemática y es un problema, valga la redundancia, al que tenemos que enfrentarnos, pero nosotros estamos luchando para que por lo menos desde nuestra posición en la sociedad se organicen jornadas de reanimación, de enseñarle a la población, comenzando por los médicos, ¿no?, de lo que es la reanimación básica y algunos pasos de reanimación avanzada. Aquí se puede hacer un ejemplo, como tenemos una mesa un poquito amplia, pudiera usted, ¿cómo se hace eso? ¿Qué sé yo? Bueno, realmente uno debe poner el canto de, o sea, el talón de la mano sobre otra, entrelazar los dedos, ponerla en el tercio bajo de donde se llama el esternón, que es ese hueso que está en el medio, Aquí, y el paciente acostado, indiscutiblemente hay que ver si el paciente tiene pulso o no, debemos tocar la radial, que es esa arteria que está ahí, y si late y nos da un golpeteo en el dedo, quiere decir que el paciente tiene pulso. Ahora, si no tiene eso, entonces que está muerto el paciente. Entonces hay que empezar, como dice la doctora, poner el mentón de la barbilla hacia arriba para que el aire entre, pero sobre todo dar las compresiones, tratando de deprimir con la fuerza del cuerpo, con mano recta, 4 a 6 centímetros hacia abajo. Tiene que ser en esta forma. Hay que hacerlo duro. No puede ser, no se puede doblar los codos, sino dejar caer el peso del cuerpo en esa parte inferior, y así tenemos la continuidad de la circulación en lo que llegan los mecanismos, como dice la doctora, y tener un aparato que se llama desfibrilador, que siempre he dicho que donde existe un extinguidor debe existir ese desfibrilador, porque eso garantiza que las normas de vida o se logre la supervivencia. Yo digo que no hay una política en ese sentido del Estado de que nos pueda decir que las grandes plazas comerciales, los aeropuertos, los carros de bomberos, los carros de policía y todo el estamento donde haya multitud de personas, los estadios donde se juega pelota, donde se juega fútbol, debe existir este aparato, porque un deportista también puede caer en los parques donde se hace ejercicio. Y si no tenemos ese aparato, como dijimos ahorita, por cada minuto que pasa se pierde 10% de la vida. Y al desfibrilador, que es un dispositivo que tiene un algoritmo hablado en español e inglés, donde se ponen unos packs o unos parches en el pecho, y él sigue, te dice las instrucciones y tú puedes salvar a esa persona. Mira, para aprender todo eso y mucho más también, aquí tenemos una ficha que trae el doctor Donaldo Collado, y es que el 11 y el 12 de noviembre hay una jornada internacional de muerte súbita. Usted, que es el encargado de todo eso, de todos los detalles, ¿qué van a aprender las personas ahí? ¿Para quién está dirigido eso? Y qué bien, este curso es la tercera jornada internacional, que es una puesta al día en la muerte súbita cardíaca. Puesta al día, eso sí, como para que aprendamos. Para que nos pongamos al día, desde enfermeras, estudiantes, médicos generales, residentes, internistas, cardiólogos, todo el personal de salud que esté interesado en esto. Está avalado por la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología SOLAESE. Vienen 4 invitados internacionales de gran calibre académico: el doctor Raúl Carrillo de Argentina, el doctor Andrés Pérez Riera de Brasil, el doctor Jorge Eduardo Marín de Colombia y el doctor Carlos Cuello, dominicano destacado que vive en Estados Unidos, que nos va a dar un soporte. Y hay la participación nacional de 13 playas importantes de cardiólogos que también nos van a disertar sobre los diferentes temas, y va a haber sobre todo un taller interactivo de electrocardiografía, porque queremos que los que tengan ahí aprendan a identificar las arritmias, que son finalmente los eventos que nos van a poner alerta para poder prevenir quizás la muerte súbita en el caso de que se nos presente el evento, si es posible. O sea que este evento lo invitamos a todos, 11 y 12 de noviembre, Hotel Sheraton, 8 de la mañana, 5 de la tarde, primer día, viernes y sábado, de 8 de la mañana a 8 y media a 1 del día. ¿Eso es gratis? No es gratis, porque tenemos unos costos, usted sabe, de todas estas cosas, de la logística del evento, que lamentablemente no lo podemos hacer gratuito porque el hotel nos cobra y así. Exacto. Pero yo creo que pueden ponerse en contacto al 809-685-0331, Sociedad Dominicana de Cardiología, o nuestra página web, www.sodocardio.hotmail.com, donde también pueden
ponerse en contacto con nuestras oficinas para que, y si no, asistir el mismo del evento Claro. y estar al día con la inscripción, y simplemente van a recibir todo este tipo de información académica actualizada, como se llaman, lo dicen los gringos, los hot topics, o sea, los últimos avances de la muerte súbita. Y finalmente un mensaje final a nuestros espectadores acá. Ya llegamos al final. Vamos a dárselo a la doctora. doctora, cierre con broche de oro y dígale a las personas qué debemos hacer. Ya usted lo ha mencionado, pero básicamente para prevenir los factores de riesgo, uno tiene que evitar esos factores para no ser un posible candidato, potencial candidato a Sí. una muerte súbita. Sí, mira, fíjate, algo muy importante es que nosotros debemos puntualizar en la población de lo que son los factores de riesgo cardiovascular. Eso es algo relevante, fundamental, que la población dominicana sepa, reconozca y se trate oportunamente cuáles son las condiciones que lo llevan a presentar un evento arrítmico o muerte súbita o una enfermedad cardiovascular en sentido general. Llámese el infarto, la angina, el accidente cerebrovascular. El tratamiento oportuno y adecuado de la presión arterial, evitar el sedentarismo, evitar lo que es el tabaquismo, el tratamiento de la obesidad, el tratamiento de lo que son los colesteroles y triglicéridos alterados en sangre, son las principales medidas que la población debe tratar y reconocer adecuadamente para prevenir lo que es un evento súbito cardíaco o una muerte súbita cardíaca. Bueno, nosotros hemos llegado al final. Yo reconozco que ya he aprendido mucho. No sabía cómo hacer eso de la reanimación. Espero que eso que ustedes enseñen allá, de verdad, sirva para que los médicos también a sus pacientes les enseñen a la población en sentido general cómo salvar vidas. Y ojalá que el Estado tome también conciencia con eso, el Ministerio de Salud, y se haga una campañita, porque realmente nos evitaríamos muchísimos, o más bien muchísimas muertes. Así que será hasta una próxima. Patricia Pérez estuvo con ustedes. Y recuerden visitar nuestro portal www.701digital.com. Será